Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Yisrael, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Shalom from Israel. Shalom desde Israel. En el estudio de hoy estaremos recorriendo el libro de Génesis, capítulo 34. Este capítulo en sí mismo es muy controversial y también difícil de entender. Cuando lees este pasaje a la luz de lo que se ha vuelto tendencia en los Estados Unidos y realmente en el mundo entero, me refiero al movimiento Me Too o Yo También, vemos que esto no es algo nuevo, desafortunadamente, sino que la mujer ha sido tratada desde hace muchos siglos de una manera atroz. La mujer ha sido irrespetada, ha sido abusada físicamente, emocionalmente, con palabras, y debemos entender que la palabra de Dios se pronuncia vehementemente en contra de esa conducta. Resulta muy decepcionante cuando personas que representan a Dios, es decir, que tienen una posición de autoridad dentro de un movimiento religioso, o que simplemente se proyectan a sí mismos como gente de fe, como individuos que temen a Dios y respetan las Escrituras, y terminan comportándose de un modo incorrecto, impío y abominable, lo que genera el desprecio de otras personas hacia la palabra de Dios y hacia la fe que profesamos. Debemos tener mucho cuidado y no permitir que las emociones o que nuestras propias experiencias, nuestra historia pasada o lo que oímos que está sucediendo en el mundo, no podemos permitir que nada de eso se mezcle con el texto y permita que esos elementos moldeen nuestra comprensión de la revelación de la palabra de Dios. No, la manera correcta es la siguiente. Nosotros debemos utilizar la metodología exegética bíblica, la metodología para comprender correctamente la palabra de Dios, leer y estudiar las Escrituras para entender lo que dice su mensaje y así tomar ese mensaje para aplicarlo a nuestra vida y circunstancias, de modo que formemos creencias adecuadas desde el punto de vista de Dios. Solo porque alguien diga, «Oh, yo soy espiritual, yo creo en Dios, yo soy una persona religiosa», eso no significa que ellos reflejen adecuadamente lo que enseña la palabra de Dios. Bien, como dije, estaremos leyendo el libro de Génesis capítulo 34, así que abrámoslo allí, por favor. Libro de Génesis, capítulo 34. La semana pasada quedamos con Jacob y su familia, regresando de vuelta a la tierra de Israel. Y se encontraban en un lugar llamado Siquem. Y noten lo que ocurrió. Lean conmigo, por favor, Génesis 34, verso 1. Y Dina, la hija de Lea, quien dio a luz a Jacob, o Jacob, avanzó. Esto significa simplemente que salió o que partió. ¿Cómo lo entendemos? Ella estaba con sus hermanos y con sus padres. ¿Y qué ocurrió? Ella decidió salir de su casa con un propósito. Ella estaba en un lugar nuevo, en el que nunca había estado antes, rodeada en este lugar por individuos desconocidos, y aquí simplemente dice que ella salió. ¿Para qué? Ella salió con un objetivo, para ver a las hijas de la tierra. Esto se refiere a hijas paganas, las hijas de los cananeos, de los descendientes de Het, o podríamos decir en otras palabras que estamos hablando de los heveos. Esto es importante porque sabemos que este pueblo no hace parte de la familia de Jacob.
Entonces, de manera muy inocente, ella salió con el fin de hacer nuevas amigas, chicas jóvenes de su edad. ¿Qué se destaca en este pasaje? Aquí vemos una palabra que se repite una y otra vez: hija. El término hija puede ser usado literalmente para señalar a la hija de alguien, o también como una manera de referirse a mujeres más jóvenes. Ella sale para conocer otras jóvenes como ella, probablemente de la misma edad, para hacer amigas en este nuevo lugar. Ahora pasemos al verso 2. Y Siquem, hijo de Hamor, el heveo, quien era el líder de esa tierra, se usa el término Nasi, que en hebreo moderno significa presidente, que designa a alguien distinguido, que ocupa una posición de liderazgo, y del que hablamos aquí es probablemente de Hamor, como líder de esta tierra, y no Siquem, porque es poco probable que el hijo fuese el líder en vez de su padre. Siquem quizás era un hombre bastante joven, de entre 18 y 20 años. No lo sabemos con precisión, pero ya que su padre estaba vivo y era el líder de la familia, podríamos estimar que esto era lo más probable. Leamos de nuevo. Y Siquem, hijo de Hamor, el heveo, quien era el líder de esa tierra, la vio a ella. Muy sencillo. Ella sale a la calle con el fin de conocer, como dice la Escritura, a otras mujeres, y en ese trayecto encontramos que un hombre llamado Siquem la ve. Es todo lo que sabemos hasta este punto. Pero miren la segunda mitad del verso 2. Y él la toma. Esta es una palabra muy fuerte. En muchos casos, este término se utiliza simplemente para el matrimonio, pero en este caso, y debido a que se proyecta desde el punto de vista de él, este no es el significado de esa palabra. Cuando leemos que él la toma, lo que significa es que él la toma y la implicación es por la fuerza. Y hay una razón por la que lo podemos afirmar. Noten lo que dice inmediatamente después. Él la toma y se acuesta con ella. Y noten el final. La última palabra en el texto hebreo del verso 2 es la palabra vai aneija, que proviene de la palabra laanot. En un sentido general, laanot puede ser una respuesta. Entonces, estamos viendo cuál fue su respuesta. Pero esta palabra laanot tiene un significado más frecuente, que es afligir a alguien. Entonces, él la tomó, se acostó con ella en un sentido sexual de inmediato, y él la afligió, la humilló o la desgració. Ahora, esta palabra se utiliza en toda la Escritura de una múltiple variedad de formas. Así que se traduce con frecuencia de un modo distinto, pero tiene esta raíz, que significa que es una respuesta, y en este caso, que tiene el propósito de afligir, humillar, o, como algunas de las traducciones modernas lo plasman, y escribí algunas de ellas la traducen como agresión, violación o abuso sexual. Este es un término muy fuerte y le brinda un contexto muy significativo al pasaje. Tenemos a esta mujer que simplemente sale de su casa para hacer amigas, y al hacerlo, es vista por un hombre que la toma, y la implicación es por la fuerza. Se acuesta con ella sexualmente, y podemos ver luego que la torturó, o que la humilló, o que la afligió, es decir, que le produjo sufrimiento. Permítanme decirles lo que aquí no dice. Aquí no dice nada sobre la vestimenta de Dina, pues eso no es importante. Todas esas preguntas son irrelevantes. Lo que ella haya dicho, cómo ella luciera, o lo que sea, no es relevante. Lo que vemos aquí es que un hombre
simplemente debido a su fuerza, actuó contra esta joven de la manera más impía, criminal y abominable posible. Entonces Dina salió a la calle y experimentó este terrible abuso. Es un triste comentario en cuanto a esta comunidad. ¿Por qué se comportó Siquem de esta manera? Pues quizás no era algo anormal allí. Vemos que esta comunidad de los cananeos y todas las comunidades de estos pueblos que vivían en la tierra de Canaán eran de lo más impíos. Y uno de los hechos que se destacan aquí, apenas iniciando la residencia de Jacob y de los hijos de Israel en la tierra de Israel, es cuán abusivos contra las mujeres eran los miembros de esta sociedad. Y desafortunadamente, la realidad no ha cambiado mucho en los últimos 4,000 años. Esta no representa una experiencia anormal. Esto ocurre todo el tiempo en contra de las mujeres. Y su propósito, lo que dice el texto que era su objetivo, era humillar, afligir y torturar a esta mujer llamada Dina. Pasemos ahora, por favor, al verso 3. Bien, la siguiente palabra es posible que tu Biblia la traduzca como nefesh o, en este caso, nefsho, el alma de él. Y esta palabra con mayor frecuencia no se refiere a un alma como nosotros la entendemos en un plano espiritual. Por ejemplo, cuando alguien es concebido y se convierte en un ser viviente, se utiliza ese término para alma o nefesh en hebreo. Cuando hablamos sobre la esencia de alguien, podemos usarlo también. Muchas veces esta palabra es traducida simplemente como una persona. Así que aquí, en este caso, aprenderemos un poco sobre su personalidad. Y lo que vemos es que él, como dice aquí, se apegó, lo cual tiene que ver con una obsesión. Él la vio y se dejó gobernar por su vista. Nosotros debemos ser gobernados por la palabra de Dios, no por lo que vemos, sino por lo que oímos en las Escrituras. Entonces, sobre este hombre leemos que su alma, su misma esencia, se apegó a Dina, la hija de Jacob. Y luego leemos que él amó a esta jovencita, o Naará en hebreo. Debemos entender que la palabra bíblica en hebreo para amar es muy diferente que la palabra bíblica en griego. Existen distintas palabras para amar en griego, pero cuando hablamos de amor entre un hombre y una mujer, es la misma palabra que se usa para el amor del Mesías por su iglesia. Leemos que él amó a su congregación, a la novia o la iglesia, al punto de entregarse a sí mismo por ella. Entonces, en el Nuevo Testamento, la palabra amor, agape, tiene que ver con sacrificio, con entrega. Uno ve a la persona y busca hacer lo mejor por ella, no pensando de manera egoísta, sino de manera generosa, procurando edificar a esa persona. En hebreo, la palabra laahov, en hebreo bíblico, simplemente se refiere a un deseo fuerte que se manifestará a sí mismo con acciones, con el comportamiento. A veces es positivo, a veces puede ser muy negativo. Hagamos una pausa por un momento y pensemos, por ejemplo, en 2 de Samuel. Allí leemos sobre un hombre muy impío llamado Amnón y Tamar. Tamar era hija del rey David y hermana de Absalón. ¿Qué sabemos sobre Amnón? La Escritura dice que él la amó. ¿Y qué hizo? La violó. Entonces el punto aquí es que no podemos leer la traducción en español para amar o en el idioma que sea que esté tu Biblia. No lo leas pensando en el significado habitual que tienes para la palabra amar cuando estás leyendo un texto bíblico en hebreo. Este término significa simplemente un fuerte deseo que se traducirá en acciones. Algunas veces son acciones correctas y a veces acciones muy incorrectas, como en este caso.
Y noten lo que dijo luego. Él le habló al corazón de esta jovencita. ¿A qué se refiere esta frase, en mi opinión? Cuando hay casos de violencia doméstica, y esa violencia implica que el hombre ataca y lesiona a la mujer, después de consumar la acción, él viene con mucha frecuencia hablando dulcemente, prometiendo que no ocurrirá nunca más, diciendo que lo siente mucho, que realmente la ama y cosas por el estilo. Lo que vemos aquí es a una persona que vio a una mujer, la tomó por la fuerza, la violó y de alguna manera quiso humillarla o torturarla y producirle aflicción. Y estaba obsesionado con esta mujer, por lo que quería continuar con esta conducta. Eso es lo que implica la palabra apegarse. Y él sintió un fuerte deseo, y vimos lo que ese fuerte deseo produjo a través de sus acciones. Es un hombre perverso, este Siquem. Muy importante que notemos eso. Pasemos ahora, por favor, al verso 4. Y Siquem habló con Hamor, su padre, diciendo: toma para mí a la... Y esto es muy importante, hay un cambio en el término. Yo no sé si tu Biblia lo refleje así, pero cuando estudiaba este verso, noté que en varias traducciones se utiliza la palabra damisela, en referencia a esta joven mujer. Pero eso no es lo que dice en hebreo. Simplemente una mujer joven. Esta palabra lo cambia todo, porque anteriormente vimos que en 2 ocasiones se repitió la palabra Nahara. Nahara, usualmente en hebreo moderno, aquí estamos leyendo hebreo bíblico, y hay una relación cercana, pero entendamos algo. En el hebreo bíblico tenemos el término Nahar o Nahara en femenino, el cual en hebreo moderno se refiere usualmente a una adolescente, alguien que tiene quizás de 13 a 16 o 17 años. Podría incluso tratarse de una jovencita de 12, 11 o hasta 10 años. Estamos hablando de la adolescencia temprana o el final de la niñez. Pero cuando vemos los versos que acabamos de leer, mira de nuevo el verso 4. Siquem habla con Hamor, su padre, y le dice: toma para mí et ha yalda. Esto nos dice que Dina tiene una edad muy, pero muy corta. Es extremadamente joven. Probablemente sea una niña de entre 9 y 11 años, y no una mujer joven. Este término claramente indica que se trata de una niña. Entonces vemos que Siquem es un hombre muy enfermo y pervertido por toda esta variedad de razones. Entonces le dice a su padre: toma para mí a esta joven niña como esposa. Verso 5. Y Jacob oyó que él, la palabra aquí es contaminó. Esto habla sobre contaminación espiritual, sobre algo inmundo. Y el punto es el siguiente: él cometió un acto inmundo contra ella. Hagamos una pausa un momento, porque estamos entrando en un terreno muy controversial de este relato. ¿Será que una mujer que es abusada de este modo se verá afectada? La respuesta es obviamente. Se verá afectada físicamente, emocionalmente, espiritualmente, no solamente por una temporada, no solo por unos años, sino por el resto de su vida. Y quiero afirmar fehacientemente que eso la afecta en todos los aspectos, en todos. Y esto es extremadamente triste. Pero esta es la consecuencia del pecado. Y aquí está mi punto. Si alguien es descuidado con una pistola, por ejemplo, puede ser que no tenga ninguna mala intención en lo absoluto. Simplemente es descuidado.
y va por allí con la pistola jugando y blandiéndola hasta que accidentalmente se le dispara. Y con el disparo le da en el ojo a alguien. Esa persona quedará ciega, ¿por cuánto tiempo? Por el resto de su vida. Pero él no hizo nada malo, es solo una víctima. Obviamente es una víctima. Es inocente, absolutamente inocente de todo. Entonces, ¿tendrá que sufrir el resto de su vida por algo que no fue su culpa? Sí. ¿Pero es injusto? Sí. Esa es la naturaleza del pecado. Y el pecado tiene múltiples consecuencias. Entonces, antes de seguir avanzando, quiero regresar al verso 5, que dice, y Jacob oyó que él contaminó, él actuó de una manera inmunda contra Dina, su hija. Esto tiene efectos sobre ella en una multitud de maneras, como ya dije, por el resto de su vida. Eso es muy desafortunado, es injusto, pero el pecado tiene consecuencias y el pecado afecta a los inocentes. Verás, tu pecado no solo traerá problemas sobre tu vida, sino sobre aquellos que puede que ni siquiera consideraste que serían afectados por tus acciones. Y no solo para tu generación, sino quizás para las generaciones que vendrán. Entonces Jacob oyó que él contaminó, deshonró, actuó de manera inmunda contra Dina, su hija, y sus hijos estaban con el ganado en el campo. Bien, aparentemente ellos también se enteraron, pero sigue leyendo el verso 5. Y Jacob guardó silencio. Es el término para ser mudo. Él no respondió en ese momento hasta que ellos llegaron. ¿Quiénes? Sus hijos. Este verso es muy importante porque descubrimos que Jacob obviamente estaría muy dolido por este asunto, pero estamos hablando de personas que tenían una perspectiva o un punto de vista muy diferente en la vida. Lo que era normal, correcto o aceptable en sus mentes era muy pero muy diferente para Jacob y su familia. ¿Por qué? Debido a su fe en Dios, debido a sus creencias en cuanto a lo que es bueno y lo que es malo, y que Dios es quien establece esos parámetros. Entonces, él guardó silencio hasta que, según leemos, ellos llegasen. ¿Quiénes? Sus hijos. Verso 6. Y Hamor, el padre de Siquem, salió a ver a Jacob para hablar con él. Verso 7. Y los hijos de Jacob llegaron del campo. Cuando oyeron esto, la implicación no es clara en el texto hebreo si se trata de que se enteraron de lo que pasó estando en el campo y vinieron, o si vinieron primero y al llegar se enteraron. Pero lo importante es que ellos oyeron lo que pasó tal como su padre, y noten lo que dice, Vai etzef vu, y esta palabra etzef significa tristeza o aflicción. Ellos sintieron un profundo dolor dentro de sí, y está en modo hippalel, que es el modo reflexivo, y puede referirse a una repetición, a un ir y venir. Y esto significa que esta sensación iba y venía de manera reiterada. Y aquí dice que ellos estaban afligidos, una y otra vez. No solo afligidos, sino miren qué más. Dice que estaban afligidos y estaban enojados. Ellos se airaron, se enfurecieron en gran manera. ¿Por qué? Y tenemos la palabra nevalá, que habla de algo atroz, algo nefasto, que una acción horrible había sido cometida en Israel. ¿Y de qué se trataba? De que con una hija de Jacob se acostaron. Y esto es algo que no debía suceder. O sea, esta acción de esta manera no era costumbre. ¿Dónde? Noten lo que dice.
Asabei Yisrael. Tal acto no se hacía y la implicación es que no era permitido, no era legal. ¿Dónde? Tenemos un cambio aquí. Vemos que el término Israel se menciona, la tierra de Israel. Y esto es importante porque está realizando un contraste entre lo que era una costumbre aceptable en la tierra de Canaán para ese pueblo y lo que será adecuado y permitido en la tierra de Israel. Por esto, notamos una transición aquí. Dios estaba dándole a los hijos de Israel esta tierra, debido a que los cananeos la estaban contaminando con su inmoralidad. Verso 8. Y Hamor habló con ellos diciendo, Siquem mi hijo. Y luego tenemos la palabra kashka. Este término significa estar extremada, pero extremadamente apasionado por algo. Es más fuerte que el término para amar. Es un sentimiento que está casi fuera de control. Y esto es lo que él está diciendo. Mi hijo tiene demasiada pasión, tiene sentimientos y emociones demasiado fuertes. Pero una vez más, esta palabra puede relacionarse con una variedad de sentimientos. Lo que se enfatiza no es la naturaleza de esos sentimientos, sino la fuerza, el poder de esas emociones. Entonces dice mi hijo, su alma está apasionada, pero no entiendan esta palabra de una manera romántica, sino que solo habla de un sentimiento fuerte, demasiado fuerte, para con tu hija. Entrégasela, por favor, a él como esposa. Ahora, ¿es esto lo que haría un hombre piadoso? Al ver que hay un hombre que se quiere casar con su hija y que es controlado por sus fuertes emociones y sentimientos y que hace cosas que son inmundas e inmorales, cosas que representan un pecado grave y atroz, que quiere abusar, afligir, torturar y violar mujeres, ¿es esa la clase de hombre que quisieras para tu hija? Y la respuesta obvia es un rotundo no. Pero aquí está el problema. Sabemos que Jacob es un hombre y que tenía 11 hijos en ese momento, además de su hija, y 4 esposas además en su hogar. Él también tenía presumiblemente muchos sirvientes, pero comparado con los hijos de Hamor y con todo el pueblo, los hombres de esta ciudad, digamos que él estaba superado numéricamente por mucho. Debemos hacer una observación. Tenemos aquí constantemente 3, 4 o 5 veces que Hamor dice, entrégale tu hija a mi hijo como esposa. Y la conclusión natural sería que Dina se encuentra de vuelta en su casa con su familia. Pero ese no es el caso, y esto será revelado por la palabra de Dios más adelante, cuando lleguemos al verso 26. Allí descubriremos que Dina todavía está en poder de Siquem y Hamor. Eso es muy importante. Ella ha sido, el término más acertado para describirlo sería secuestrada. Ella está detenida en contra de su voluntad. De hecho, una jovencita como ella no tiene edad para consentir. La palabra yelda es muy significativa. Entonces, no lean este texto como algunos eruditos liberales lo leen, cuestionando, ¿cuáles serán los sentimientos de Dina en esta situación? ¿De verdad? Una mujer o una jovencita, o mejor dicho, una niña, ha sido abusada sexualmente, torturada, y ¿de verdad le preguntarías, ¿quieres seguir viviendo con este hombre? Nadie haría eso. Ella es demasiado joven, y lo que deberían hacer es protegerla. Es algo trágico hoy que líderes espirituales y personas en autoridad no protejan a las mujeres más jóvenes.
y le atribuyen una carga de responsabilidad sobre sus hombros. Esto no es de lo que está hablando la Escritura. La Escritura no está atribuyéndole ninguna responsabilidad por esto a Dina. Toda la culpa recae sobre el hombre. Y eso es algo que va en contra de nuestra cultura. Tenemos en nuestra mentalidad, en este mundo, que, sabes, los chicos siempre serán chicos, y es responsabilidad de la mujer establecer límites. ¿Es su responsabilidad decir que no? No. Un hombre de Dios entiende que Dios establece los parámetros y no los seres humanos. En este pasaje de la Escritura, debido a su juventud, esta palabra hayaldá, eso no es relevante. Ella todavía es una niña. No debe permitirse que una niña de su edad se encuentre en una relación tan abusiva. Y como veremos al continuar, es que a ella ni siquiera se le ha retenido allí para preguntarle nada, sino que todavía está siendo secuestrada por Siquem. Estos hombres dicen, pongámonos de acuerdo en esto, pero el problema es que ellos no tienen a su hija, ellos no tienen a su hermana, y esto es sumamente importante para entender correctamente este pasaje de la Escritura. Continuemos. Vayamos al verso en el que quedamos. Verso 9. Hamor hablando y básicamente dice, ¿saben? Sus hijas deben casarse con nosotros y que sean dadas a nosotros, y a nuestras hijas ustedes pueden tomar. Entonces su solución es, ¿saben? Que este sea el inicio de una maravillosa relación entre dos pueblos. Nosotros tomaremos a sus hijas y ustedes tomarán a nuestras hijas y así todos nos convertiremos en una gran familia feliz. ¿Qué está haciendo Hamor? Él está ignorando el pecado de su hijo. Él está buscando simplemente dejarlo pasar. Y les diré algo que es muy triste, pero que lo vemos dentro de la iglesia. Lo vemos en el judaísmo, lo vemos en el islam. Situaciones en las que una mujer es abusada sexualmente. ¿Y qué pasa? Pues la comunidad religiosa simplemente busca esconder el polvo debajo de la alfombra. Muchas veces trasladan al culpable a un lugar lejano o le echan la culpa a la mujer, cosas por el estilo. Pero esto no es lo que la palabra de Dios indica. Vamos a ver un desenlace muy fuerte aquí. Y es muy importante que lo veamos desde la posición de las Escrituras, sin permitir que nuestra forma de pensar modifique nuestra comprensión del texto. Una vez más, él dice, simplemente casémonos unos con otros y todo estará bien. De hecho, él agrega esto, con nosotros ustedes habitarán, y la tierra estará delante de ustedes. O sea, ¿eso es lo que quieren? ¿La tierra? Entonces, si quieren vivir en esta tierra, quizás Dios esté usando esta situación porque Dios es soberano, ¿cierto? Él tuvo que haber permitido esto. Quizás Él lo causó. Una teología así proviene directamente del infierno. Argumentar que debido a la soberanía de Dios, Él fue quien causó una atrocidad así, no es correcto. La verdad fue que Siquem actuó de manera pecaminosa. Dios no fue parte de lo que él cometió, sino Satanás. Y me dirás, pero Dios es soberano sobre todas las cosas. Pues claro que lo es. Pero no cometas el error teológico de decir que todo lo que ocurre es causado por Dios y que todo es parte de su voluntad de algún modo. No. Dios puede sanar, Él puede usar incluso cosas terribles, pero Dios siempre prefiere usar la justicia y la obediencia con el fin de cumplir sus propósitos. Y noten el resultado de esto. Vamos a ver la respuesta de Dios en un momento. Hamor hablando, dice, esto puede ser una gran oportunidad para ti porque podrás habitar esta tierra. No tendremos problemas con eso. Y dice, quédate aquí y haz negocios en esta tierra y podrás tomar posesiones de esta tierra. Entonces, aquí está la tentación. ¿Sabes? Sí, una mujer fue abusada sexualmente, fue agredida, fue violada, pero, ¿sabes? Veámoslo desde un punto de vista más amplio.
Ustedes han llegado a esta tierra como extranjeros. Nosotros les ofrecemos la oportunidad de quedarse entre nosotros, de convertirse en parte de nuestro pueblo, y podrán vivir aquí, hacer negocios, tomar posesiones. En fin, Dios usará esto para sus propósitos. Él está detrás de todo esto. No, para Dios, esto es algo que hiede. Es una abominación. Es muy importante que lo notemos. Desde el punto de vista de Dios, nada ha cambiado. La palabra tamei es muy importante aquí, porque hace referencia, Jacob está refiriendo que esto es inaceptable. Tumá, contaminación, impureza, algo inmundo, una abominación, es inaceptable. El texto hebreo deja muy en claro que lo que hizo Siquem es inaceptable para Dios. Pasemos ahora al verso 11. Y Siquem le dijo a su padre, es decir, Siquem le dijo a Abijah, o sea, al padre de Dina. Ahora Siquem le habla directamente a Jacob. Una vez más, verso 11. Y Siquem le dijo a su padre y a sus hermanos, yo hallaré favor ante vuestros ojos. Y esto es importante porque hay un debate en cómo entender el tiempo imperfecto o futuro. Algunos llaman este tiempo imperfecto, otros lo llaman futuro. Muchos traducen esto así: halle yo gracia o favor ante vuestros ojos, como si fuera una petición. No, lo que él hace es una afirmación. Yo hallaré favor en este asunto. Es decir, yo voy a lograr lo que me propongo. Esto es muy importante. Él habla, y no su padre, que es lo que hasta ahora habíamos visto, que el padre era quien estaba intermediando, liderando las negociaciones en cuanto a este asunto. Pero ahora, él entra en acción porque probablemente esto no estaba moviéndose lo suficientemente rápido para él, y dice, yo hallaré favor ante vuestros ojos. Lo que me digan les daré. Él dice, ¿saben qué? Yo puedo pagar esto. Tengo suficiente dinero para solucionar este problema, para poner orden en este asunto. En su perspectiva, todo lo que tenía que hacer era tomarla como esposa porque él quería ¿qué? Quería seguir haciendo eso justificadamente una y otra vez. Eso es lo que él quería hacer, pero permítanme decirles algo. Los hombres que abusan de las mujeres no dejarán de cometer esa maldad. Así que, mujeres, no se equivoquen. No caigan en esas falsas palabras. Recuerden lo que dijo Siquem cuando habló al corazón de Dina. No se dejen confundir ni engañar. Si él les dice, yo te amo, yo te quiero. Eso pasó una vez y nada más. No volverá a ocurrir. Puedes confiar en mí. No. Los hombres que abusan físicamente o sexualmente tienen un problema crónico. Están esclavizados a esa conducta. En mi opinión, lo que ellos tienen es un demonio de agresividad sexual, un demonio de maldad, un demonio de perversión dentro de sí. ¿Y qué debe ocurrir? Debe ocurrir una separación total. Vete. Esa persona, la mayoría de los depredadores sexuales, no tienen solución y deben ser tratados como lo indica la Biblia, y eso quiere decir con la pena de muerte. Eso quizás no sea popular, quizás no sea políticamente correcto, pero cuando miras la realidad, observarás que los violadores y quienes abusan físicamente de las mujeres lo hacen una y otra vez. Nada cambia. Seamos sabios en nuestra respuesta ante esta realidad. Una vez más, él dice, yo hallaré favor ante vuestros ojos, y lo que me digan, se los daré. Incluso dice, y miren qué descaro, incluso dice, multipliquen a cargo mío grandemente. Dice,
harbu, alai, meod. Es decir, ustedes pueden subir el precio, el dinero no es problema. En otras palabras, dice, aumenten el precio grandemente, y el precio y la dote, la matán o matanot, es la implicación aquí. En el texto es matán, y proviene del término para una dote, para una provisión material. Dice, yo la daré, tal como me la pidan. Verso 12. Más adelante. Denme, eso es lo que él quiere, denme a esta joven como esposa. Él no ve nada malo. Él simplemente ve que es un asunto de dinero y que podrá obtener y hacer lo que quiera. Esta es su mentalidad. Él está determinado y nada lo hará cambiar de parecer. Tú no puedes hablarle racionalmente a un depredador sexual. Esta gente está enferma espiritualmente y en la vasta mayoría de las situaciones no tienen solución. No pueden ser sanados. Y me dirás, Dios puede hacer cualquier cosa, y claro que puede. Dios puede sanar incluso a este individuo. Pero lo que puedo asegurar es que en la vasta mayoría de las situaciones no será así. Dios puede hacerlo, pero ellos simplemente no tienen el deseo de cambiar. Son perversos de pies a cabeza. Tienen una adicción cuya cura es extremada, pero extremadamente inusual. Esto es lo que la Escritura nos revela. Pasemos ahora al verso 13. Y los hijos de Jacob. Ahora, esto es inusual, porque como hemos visto, ¿quién hablaba antes? Era un asunto entre Hamor y Jacob. Pero luego vemos a Siquem interviniendo y diciendo, oigan, pongámosle fin a esto. Solo díganme cuánto quieren y yo se los pago. Somos gente de dinero, somos gente de poder. Díganme cuánto me costará que pueda yo cumplir mis deseos lujuriosos de torturar y abusar de esta niña. Eso es lo que básicamente les está diciendo. ¿Y quién le responde? Bien, así como el hijo de Hamor tomó la palabra, ahora los hijos de Jacob le contestan a Siquem y a Hamor su padre, ¿con qué? Bei Nirma. Ahora, Nirma, esta palabra en hebreo moderno, es un término para engañar. Pero eso es en hebreo moderno. Para que tú puedas engañar con éxito a alguien, para que puedas practicar el engaño de manera exitosa, eso amerita inteligencia. Les daré el ejemplo de un estafador. Un estafador solo podrá tener éxito al implementar sus artimañas para engañar a la gente si es muy inteligente. Y este término habla intrínsecamente del engaño, pero basado en la inteligencia. ¿Por qué se usa esta palabra? Se usa para hacernos entender su significado bíblico. La vemos también en otro pasaje, en la vida de Jacob. Y de lo que habla es de que cuando lidias con alguien que no es digno de confianza, alguien de escasa ética, de baja moral, alguien en quien no puedes confiar, bueno, en ocasiones tendrás que comportarte de un modo que te proteja ¿de qué? De ser destruido por esa persona. Recuerden lo que dice aquí. Tenemos que tener cuidado, mucho cuidado, al leer el texto. Cuando vemos aquí, lo que hallamos es que el propósito de Siquem y Hamor no es solamente lo que están diciendo. Sabes, te puedes convertir en uno de nosotros, podrás hacer negocios, te harás rico y acumularás posesiones aquí si solamente nos entregas a la niña. Eso no es lo que están pensando. Ellos tienen, y se los probaré más adelante, un plan muy diferente. Ellos tienen un objetivo totalmente distinto. Y Siquem no está siendo franco.
Él les dice, yo lo haré a mi modo, es lo que significa Shem Bei Eneiham. Yo lograré mi cometido aquí. Él les dice usando un modismo antiguo, yo hallaré favor ante vuestros ojos, pero luego añade, voy a lograr lo que quiero, solo díganme el precio. Entonces ellos entendieron que no podían simplemente rechazarlo porque eso acarrearía una guerra. Y si vas a salir a la guerra, procura que la guerra sea según tus términos. Pon al enemigo en una posición muy comprometida. ¿No estarías de acuerdo con eso? Hay una guerra espiritual en proceso cuando leemos este pasaje. ¿Por qué lo digo? Sigue leyendo, verso 13. Y los hijos de Jacob le respondieron a Siquem y a su padre Jacob con nirma, con engaño. Y hablaron con aquel que deshonró a Dina, su hermana. Ellos hablaron con él. Recuerden, esta fue una afrenta contra ¿quién? Cuando encontramos esta palabra timei, significa que es una afrenta contra Dios, que se trata de una abominación. ¿Y quiénes hablan? Los hijos de Jacob. Ellos entienden el aspecto espiritual aquí. Verso 14. Y le dijeron a ellos, es decir, los hijos de Jacob le respondieron a Siquem y a Hamor. Con esto, dice, no podemos. Por tanto le respondieron a ellos, nosotros no podemos hacer esto de dar a nuestra hermana a un hombre que es incircunciso. Bien, la palabra aquí para incircunciso es la palabra orla. Y es un término muy importante porque significa algo que no es aceptable para Dios. Un orla. Les daré un ejemplo. La misma palabra es usada en Levítico para designar el fruto de un árbol durante sus 3 primeros años. La misma palabra, orla. Significa un elemento que está prohibido, que no es aceptable para Dios. Entonces dice aquí, este hombre es orla, él no es aceptable para Dios. Ahora bien, sí se refiere al hecho de que él es incircunciso. La circuncisión es un brit, es un pacto. Así que él no tiene una relación de pacto con Dios. Él no está conectado con Dios de manera alguna, y eso es lo que sus actos demuestran. Porque, aquí leemos, Karpa hi lanu, porque esto es algo vergonzoso, deshonroso o despreciable para nosotros, si nos asociáramos con alguien así. Esa es la implicación. Pasemos ahora al verso 15. Pero con esta condición, lo consentiremos. Ahora, aquí tenemos la parte engañosa. Ellos conocían la situación. La situación era que Siquem, debido a que su padre lo amaba, lo protegió. Él era el líder de su pueblo. Su palabra es la ley. Siquem dijo, yo me quedaré con ella. Y ahora Jacob y sus hijos tienen un problema. ¿Cómo evitarlo? ¿Cómo actuar de tal manera que Siquem y su gente no los derrotasen físicamente en lo material, ya que tenían más poder humanamente hablando? Bien, la circuncisión es la muerte de la carne. La gente de allí era gente carnal y necesitan hacer morir la carne. Ese es el mensaje que vamos a ver. Entonces hablaron con engaño ante ellos debido a sus malas intenciones, a lo perversos que eran Siquem y su pueblo. Mira de nuevo el verso 15. Pero si hacen esto, lo consentiremos. Si ustedes se hacen como nosotros y se circuncidan, todos y cada uno de los varones. Entonces, el acuerdo fue, ¿quieres pagar un alto precio? Este es el precio. Todo hombre en tu ciudad, entre tu pueblo, tiene que ser circuncidado. Es un precio muy alto para estos hombres, pero noten lo que pasó. Verso 16. Si ellos acceden, dice aquí,
Entonces nuestras hijas serán para ustedes, y a vuestras hijas tomaremos para nosotros. Ahora vemos de manera abrumadora que los hijos de Israel no se casaban con mujeres cananeas. ¿Y acaso este acto de circuncisión causaría una diferencia? Pues vamos a ver. Habitaremos con vosotros, y luego añaden, y seremos un solo pueblo. Eso es lo que ellos querían. Ellos querían ser un solo pueblo. Querían que los hijos de Israel se volvieran parte de su nación. Ese era su deseo. Verso 17. Pero si ustedes no nos oyen, si no nos hacen caso, es lo que significa, si no nos oyen y se circuncidan, tomaremos a nuestra hija y nos iremos. Y esto es importante, tomaremos, es decir, la vamos a recuperar, y les probaré que ella no está allí presente. Ellos no están diciendo, nos vamos a ir con ella ahora de aquí, porque hubieran dicho eso, nos vamos. Pero Dina no estaba allí. Eso es muy, pero muy importante. Entonces, tomaremos a nuestra hija y nos iremos. Verso 18. Esto fue bueno, estas palabras parecieron buenas a los ojos de Hamor y a los ojos de Siquem, hijo de Hamor. Verso 19. Lou y Har, Hanaar, la azota de Var. Dice, y el joven no quiso demorar para cumplir este asunto, porque él deseaba a la hija de Jacob. ¿Para qué? Ese es el problema. Para seguir abusando, humillando y torturando a esta niña. Un depredador sexual quiere más y más y más, y no le importan las consecuencias con tal de cumplir los deseos de su carne. Y dice aquí, en cuanto a este sujeto, Hi veihu nechbad meiko vet aviv. Él era, como dice aquí, el hombre más honorable dentro de la casa de su padre. Y lo que implica esto es que este hombre pervertido, pues eso era lo que era lo mejor que esta familia tenía para ofrecer. O una interpretación alternativa es que este hombre era el de mayor influencia, por lo que él influenciaría a todos los demás, y eso es exactamente lo que hizo. Verso 20. Y Hamor vino con Siquem, su hijo, a la puerta de la ciudad. Entonces, ahora tenían que comunicar lo que había pasado, lo que habían aceptado, y se trataba de que cada varón de esa ciudad tenía que ser circuncidado. Así que debían hacer un juicio al respecto, y para ello acudirían a las puertas de la ciudad. Y hablaron con los hombres de su ciudad, diciendo, verso 21, estos hombres son pacíficos, estos que están con nosotros, y ellos habitarán en la tierra, y harán negocios en ella. Y esta tierra que tenemos es muy amplia ante nosotros. Y a sus hijas tomaremos para nosotros como esposas, mientras que a nuestras hijas se las entregaremos a ellos. Pero, noten esto, pero con esto, si hacemos esto, con esto, ellos sellarán este acuerdo con nosotros. Estos hombres pactarán con nosotros para habitar entre nosotros y convertirnos en un solo pueblo. Si nosotros nos circuncidamos, si circuncidamos a cada varón, tal como ellos están circuncidados. Ahora miren el verso 23. Aquí es donde esto se vuelve altamente significativo. Aquí es donde la verdad sale a la luz. Porque la gente diría, bueno, esto suena bien porque tendremos más socios comerciales. Sí, la tierra es grande, podemos cederles territorios y dejar que se asienten aquí, y nos parece bien poder hacer negocios con ellos. También es bueno si podemos casarnos con sus hijas y darles a las nuestras en casamiento. Todo eso suena bien, pero ellos no querían acceder al acuerdo. ¿Por qué? Por causa del siguiente verso. Él tenía que agregar algo. Debía haberlo dejado hasta allí, pero dijo, no, esta es nuestra intención. Por esto es que debemos acceder. ¿Y de qué hablo? Verso 23, muy importante. Y su ganado, y sus posesiones, y todos los animales, ciertamente nuestros, ellos son. Lo que está diciendo es, haremos esto, pero al final,
nos quedaremos con todas sus posesiones. Los vamos a dejar sin nada. Esa es la intención. El verso 23 es muy importante. No podrás llegar a la conclusión correcta. No entenderás este pasaje adecuadamente si no le das importancia a lo que es enfático en este pasaje, y hablo del verso 23. Su ganado, sus posesiones y todos sus animales ciertamente jaló. Esa es literalmente la palabra en hebreo, jaló. ¿Lo comprenden? ¿Tiene sentido esto para ustedes? Es lo que significa la palabra jaló aquí. Ciertamente son nuestras todas estas cosas. Si consentimos en lo que nos piden, ellos morarán con nosotros. Verso 24. Es decir, ellos morarán con nosotros y tendremos la oportunidad de quitarles todas sus posesiones. Y ellos oyeron a Hamor y a Siquem, su hijo. ¿Quiénes? Todos aquellos que salieron a la puerta de la ciudad. Ellos oyeron y estuvieron de acuerdo, de modo que circuncidaron a todo varón, a todos aquellos que salieron a las puertas de la ciudad. Verso 25. Y aconteció que, al tercer día, ahora el tercer día es importante. Muchas veces en la Escritura descubrimos que la voluntad de Dios se cumple en el tercer día. Por ejemplo, Génesis 22, Aquidat Yitzhak, el sacrificio de Isaac. ¿Cuándo ocurrió? Beyom Hashleshi, lo mismo, Beyom Hashleshi, al tercer día. ¿Cuándo se levantó el Mesías de entre los muertos? Lo mismo, Beyom Hashleshi, es decir, al tercer día. El 3 implica revelación. En este caso, revelará el propósito de Dios y también implica victoria. Entonces, esto se destaca. Fíjate con cuidado en el verso 25. Y aconteció que al tercer día, cuando estaban adoloridos, literalmente coavim, sentían gran dolor, 2 de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, que eran hermanos de Dina, tomaron. Entonces, estos 2 hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, ellos tomaron cada uno su espada y vinieron a la ciudad Betach, es decir, que llegaron allí ¿cómo? Confiados. Eso es lo que significa la palabra Betach. Ellos llegaron y quizás sus Biblias digan que los tomaron por sorpresa. Ellos llegaron con total confianza. Esta es una palabra muy importante. No dice aquí que estos 2 hombres estaban seguros, sino que dice aquí, Veyabou Aojair Betach. Significa simplemente que ellos llegaron llenos de confianza, llegaron confiados, llegaron sin temor alguno de lo que podría pasarles. ¿Por qué? Porque sabían que estaban actuando en la voluntad de Dios. Dice al final del verso 25, y mataron a todo varón, a todo el que estuvo de acuerdo con esto y que por eso se circuncidó. ¿Estuvieron de acuerdo con qué? Con querer despojar de todo a los hijos de Jacob y al propio Jacob. Mataron a todo varón, verso 26. Y a Hamor y a Siquem, su hijo, los mataron a hoja o a filo de espada. Y miren el final del verso 26, es muy importante. Y tomaron a Dina de la casa de Siquem. Esto es importante, esto confirma que en todas estas negociaciones que estaban dándose, Dina no estaba presente. En otras palabras, Siquem estaba ejerciendo su influencia. Él tenía poder porque él tenía secuestrada a Dina. Esto nos confirma que cada vez que él decía, para que yo tome a tu hija, no quería decir tomarla físicamente, sino que ellos estuviesen de acuerdo, que se oficializara esa unión, que el matrimonio entrase en vigencia. Pero Dina, este verso lo deja en claro, no estaba allí. No es que su voluntad haya sido ignorada o que su opinión no era importante. Ella era una rehén. Ella todavía estaba retenida en casa de Siquem.
Allí no era donde ella debía estar. Entonces llegaron tras matar a todos los varones, especialmente a Hamor y a Siquem, a filo de espada. Tomaron a Dina de la casa de Siquem y se fueron. Verso 27. Y los hijos de Jacob vinieron sobre todos los muertos, los cadáveres que estaban allí. ¿Y qué hicieron? Estos son los hijos. La implicación es que todos los hijos de Jacob saquearon la ciudad, motivado, dice, por cuanto habían contaminado, habían deshonrado, habían actuado de manera inmunda y abominable contra su hermana. Esto muestra algo. Esta frase aquí, y solo la puedes notar en hebreo, la leeré de nuevo. Vayavosu Jair. Ellos saquearon la ciudad. Asher tem'u. Debido, tem'u, si analizas este verbo, está en tercera persona plural. Así que no fue solamente Siquem quien cometió este horrible acto, sino que toda la ciudad lo aprobaba. Fueron partícipes de esto. ¿Y qué podemos aprender? Muy sencillo. Cuando tú te quedas callado, cuando lo ignoras, cuando miras hacia otro lado en presencia de actos tan horribles que suceden, ¿cuál es el resultado? Bien, el resultado es muy claro. Esa culpa recae sobre ti. Tú eres tan culpable como ellos. Y por esto es que el juicio cayó sobre ellos, porque fueron partícipes. Quizás pasivamente, pero aún así, fueron partícipes en la deshonra de esta niña. Y noten algo más. Con la vara con la que mides, serás medido. Y por tanto, cuando leemos esto, debemos tener mucho cuidado. Dice, sus rebaños y su ganado y sus asnos y todo lo que estaba en la ciudad y todo lo que estaba en el campo, ellos tomaron. ¿Por qué pasó esto? Pues recuerden lo que el pueblo de Siquem pretendía hacer. Ellos querían despojar de todas sus posesiones a Jacob y a sus hijos, su ganado, sus posesiones. Todo será nuestro, eso dijeron. Esa era su motivación. Eso es lo que ellos querían hacer, pero ¿qué pasó? Como juicio, ellos lo perdieron todo y sus posesiones pasaron a manos de los hijos de Israel. Leamos ahora el verso 29. Y todas sus riquezas, y a cada niño, a todos sus hijos y sus mujeres, llevaron cautivos. Y saquearon, ¿qué saquearon? Todo lo que estaba en la casa. Tomaron a los niños, a las mujeres. A ellos no los mataron, pero sí saquearon todo lo que había en sus casas. Verso 30. Quedan solo 2 versos y son muy importantes. Y Jacob le dijo a Simeón y a Leví, ustedes me han traído problemas. Bien, él no dijo que lo que hicieron estuvo mal. Vean la palabra, se deletrea Ain, Kaf, Resh. Y si hacen un buen estudio de esta palabra, habla sobre hacer algo que producirá problemas, usualmente no de parte de Dios, sino del enemigo. Entonces, el contexto lo demuestra. Jacob está muy preocupado de que esta acción que han cometido, a largo plazo, le produjese problemas. Y dice, ustedes han causado que yo sea un hedor, han provocado que yo sea como un olor detestable entre todos los que habitan en la tierra, entre los cananeos y los fereceos. Insisto, el texto no dice que lo que hicieron estuvo mal. Simplemente dice, Jacob hablando dice, esto nos traerá problemas a largo plazo, porque los demás pueblos se enterarán, ¿y qué pasará?
nos van a odiar. Pero eso está bien, en mi opinión, porque a los cananeos y a los fereceos y a todos los pueblos de Canaán, ¿qué les sucederá? Todos serán exterminados, debido al mismo espíritu que habitaba en Hamor y en Siquem, ese espíritu idólatra que da como fruto acciones inconcebibles de pecado y de maldad. Esa era la naturaleza de estos pueblos. Sigamos en el verso 30. Y yo soy pequeño en números. Él dice, esto nos generará conflictos y somos una familia pequeña. Ellos se juntarán en mi contra y me atacarán, y yo seré destruido en mi casa. Él les reclama. Lo que hicieron, lo hicieron sin pensar en las consecuencias. ¿Cuáles? Las consecuencias terrenales. En esto es en lo que Jacob pensaba. Pero noten la respuesta de sus hijos. Fíjense lo que dijeron. Ellos dijeron, y la implicación es que no fueron solo Simeón y Leví, sino todos sus hijos. Ellos dijeron, como una ramera, ¿así debía ser tratada nuestra hermana? No. Lo que ellos decían era esto. Tuvimos que ir a la guerra contra ellos porque queríamos recuperar a nuestra hermana. Por tanto, Simeón y Leví, ¿qué hicieron? Bien, la palabra Simeón significa oír, y el término Leví viene de una raíz que significa unir. Simeón oyó y Leví se unió con el fin de hacer, ¿qué? De traer juicio sobre esa ciudad. Porque esa ciudad, sus hombres, contaminaron, deshonraron, actuaron de manera asquerosa y vil. Ellos no se opusieron a Siquem, diciéndole que estaba mal violar a una niña, afligirla, humillarla y torturarla. No, ellos estuvieron de acuerdo porque pensaron que al hacerlo se volverían muy ricos. Debemos prestar atención a todas las palabras de la Escritura. Estamos viviendo en una sociedad que está llena de injusticias. Una sociedad que tiene una manera muy negativa e impía de ver a las mujeres. Lo podemos notar especialmente en los medios de comunicación. Quiero decir, basta con poner cualquiera de estos llamados videos musicales, y no tienes que escuchar mucho para notar cómo la letra degrada vilmente a la mujer, especialmente el rap y los géneros urbanos, que son los peores, pero también pasa con el rock, las baladas y cualquier otro género. Es algo ofensivo contra Dios, y vemos esto en películas y en series de televisión. Lo vemos en publicidad sobre cómo una mujer es simplemente degradada en nuestra sociedad. Y el problema es este. Con mucha frecuencia, y sobre todo en el pasado, personas que provienen de una posición religiosa, y me refiero ahora a una posición religiosa creyente, le atribuían toda la responsabilidad a la mujer. Es decir, si algo pasaba, tú debiste haber hecho algo. Tú debes haberlo provocado por tu manera de vestir, por lo que dijiste o lo que hiciste, por tu actitud o lo que sea. Pero cuando vemos la palabra de Dios, notamos que nada de esto se menciona en el texto. No, Siquem fue culpable de su acción porque él cometió la acción. Terminaré con esto y puede ser comprobado. Cuando existe evidencia de que efectivamente un individuo, no solo una acusación o una sospecha, sino cuando hay evidencia de que alguien actuó de esa manera tan perversa, la culpa sobre esa persona debe ser la pena capital. Desafortunadamente hoy no sucede así en todas partes. Vemos que con toda nuestra supuesta ilustración y educación y con todo lo que hemos progresado supuestamente en el mundo, ¿qué es lo que vemos? Bien, vemos hoy en día más mujeres víctimas de tráfico, siendo explotadas y abusadas,
La violencia sexual es una epidemia, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo entero. Esta es una señal de los tiempos que vivimos, tiempos en los que lo malo es aceptado, excusado, escondido bajo la alfombra, porque los hombres piadosos no se levantan para declarar lo que dice la Escritura. Cerramos con esto. Hasta la próxima semana. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.